tiempo de la crucifixión, que es justamente el centro de lo que se celebra en estos días. Los judíos están celebrando la Pesaj, nosotros estamos celebrando que en una fiesta como esta, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y cuál es la buena noticia? Él resucitó, Él no está muerto. Así que le voy a pedir que ponga mucha atención al siguiente video. Es un video que tiene que ir escuchando y leyendo simultáneamente, durará máximo 3 minutos y lo hemos preparado justamente para este momento. La crucifixión. ¿Cómo podemos describir ese día? La maldad de toda la humanidad poniendo un fin a un hombre inocente, el Hijo de Dios. Esta es la historia de Jesús, muerto por la cruz, en un momento, matando a la brillante luz de nuestro futuro. Él nunca deja de amarnos, y aún así, esta es la increíble parte de todo. Nuestro pecado paró su corazón, nuestro pecado puso los clavos firmes en las manos de Dios. Sin embargo, estos eran los planes. Nos dijimos que estábamos en control, y esto se consideró suficiente para todos nosotros. La brutal golpiza, la inhumana flagelación, la desnuda humillación. El cielo lo vio todo. Nuestra rebelión, nuestra culpa, nuestra vergüenza, borrando la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Nuestro pecado y nuestra deuda, superando a Jesús. Aquí está nuestro Rey, derrotado, el enemigo burlándose, su plan imparable. Ya no se escucha el sonido de la libertad ascendiendo. La gente de Dios está destrozada. Miren, las cadenas de la muerte. Sí, esto es lo que es verdad. Habíamos escuchado las historias de los ancianos. Los perdidos son hallados, los ciegos pueden ver, los débiles se fortalecen. Pero ahora somos testigos de esta realidad. Dios está muerto. Casi creíamos en un camino de redención, una vida llena de plenitud, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora conocemos, para nosotros, podemos decir que Dios está encapsulado en una sola verdad. El sacrificio más importante en la historia de la humanidad. Todo ha terminado, que claro podemos verlo. Entonces, ¿qué tiene de bueno la crucifixión? Solo una cosa, que la sangre de Jesús puede revertir la maldición del pecado y levantar a los muertos a la vida. Que claro, podemos verlo. Todo ha terminado. El sacrificio más importante en la historia de la humanidad, encapsulado en una sola verdad. Podemos decir que Dios está para nosotros. Ahora conocemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida llena de plenitud, un camino de redención. Casi creíamos que Dios está muerto, pero ahora somos testigos de esta realidad. Los débiles se fortalecen, los ciegos pueden ver, los perdidos son hallados. Habíamos escuchado las historias de los ancianos. Sí, esto es lo que es verdad. Las cadenas de la muerte destrozadas. Miren, la libertad ascendiendo. La gente de Dios está imparable. Ya no se escucha el sonido del enemigo burlándose. Su plan derrotado. Aquí está nuestro Rey, Jesús, superando a nuestro pecado y nuestra deuda, reconciliándonos con Dios, borrando la posibilidad de nuestra rebelión, nuestra culpa, nuestra vergüenza. El cielo lo vio todo, la desnuda humillación, la inhumana flagelación, la brutal golpiza. Y esto se consideró suficiente para todos nosotros. Nos dijimos que estábamos en control. Sin embargo, estos eran los planes firmes en las manos de Dios. Nuestro pecado puso los clavos, nuestro pecado paró su corazón. Y aún así, esta es la increíble parte de todo. Él nunca deja de amarnos. La brillante luz de nuestro futuro, en un momento, matando a la muerte por la cruz. Esta es la historia de Jesús, el Hijo de Dios, un hombre inocente poniendo un fin a la maldad de toda la humanidad. ¿Cómo podemos describir ese día? La crucifixión. Wow, dale un aplauso al Señor, fuerte, fuerte, fuerte. Qué diferentes perspectivas, ¿verdad? A mí me impresionó, qué creatividad, pero qué unción tan maravillosa. ¿Sabes?
casi siempre le sucede al ser humano esto. Bájale un poquito ahí, en el monitor quizá, está viciando. Casi siempre le sucede al ser humano esto, que pierde la perspectiva. Y eso le pasó también a los preciosos y hermosos discípulos de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que vayamos a la palabra. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, 38. Los religiosos de esa época le exigían a Jesucristo, el Señor, que les mostrara algún milagro, alguna señal. Yo creo que ellos querían que hiciera caer fuego del cielo, como hizo Elías, que abriera el lago de Genesaret, que abriera el lago como abrió el pueblo de Israel el Jordán, o Moisés abrió el Mar Rojo. Alguna señal portentosa y que no les dejara duda de que Él era el Hijo de Dios, porque ellos no podían recibir a Jesucristo por la fe. Era increíble, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban y aún varios muertos resucitaron, y ni aún así ellos se conformaban. Pero dice Mateo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Verso 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué eran adúlteros? Porque tenían en su corazón otros dioses. Porque casados con Dios, el Dios vivo y verdadero, adoraban a otros dioses que no se veían, dioses de orgullo en su corazón. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Qué tremendo. Estuvimos en un proyecto de 40 días de ayuno y oración llamado Proyecto Nínive, ¿te acuerdas? ¿Cuántos tuvieron el honor de participar, aunque sea un día, en ayuno y oración? Levante su mano, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Por los que estuvieron orando, participando, y los que no pudieron ayunar, pero oraron, Dios los bendiga. Estuvimos orando por la situación migratoria del país, por la inestabilidad que se sentía y los temores y todos los engaños que el enemigo quería poner en el pueblo inmigrante, hispano y de otras culturas. Aquí le piden una señal a Jesucristo. Y Jesús les dice, no va a ser dada a esta generación ninguna señal excepto la señal de Jonás. Y todos se quedaron así, ¿pero por qué de Jonás? Bueno, Jonás estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, en el corazón del pez, en el estómago de ese cachalote tremendo. ¿Saben cuáles son los cachalotes, verdad? Unas ballenas de las que, si alguna vez se acuerdan del Moby Dick, más o menos, ¿verdad? Bueno, ahí estuvo Jonás siendo trasladado de donde estaba hasta Nínive, ahí lo vomitó el pez. ¿Te puedes imaginar lo que sentía este hombre en el vientre de ese pescadote? En total obscuridad. Dice la Biblia en el libro de Jonás que dice que todas las corrientes de Dios lo anegaron. En cada respiro casi se ahogaba. Él pensaba que era el último día de su vida, el último momento de su vida, de su existencia. Las algas marinas, dice que se le enredaban en todo el cuerpo. Imagínate, gracias a Dios que no lo digirió el pescado, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios permitió ese milagro tan increíble. Pero sufrió Jonás, como no tienes una idea, su rebelión, su obstinación, y en el último momento pide perdón al Señor, reconoce su autoridad, se rinde nuevamente a Él y Dios le da una segunda oportunidad y por allá lo avienta ese enorme pez. Pero qué tremendo dolor y sufrimiento pasó esos 3 días en ese infierno. Y nuestro Señor Jesús
fue precisamente al corazón de la tierra donde la Biblia declara que está el infierno, y ahí tomó las llaves de la muerte, del infierno, y salió victorioso, resucitando, venciendo a toda la muerte, venciendo toda la maldición que había sido vertida sobre él por causa de nuestros pecados. Así que hoy es 16 de abril del 2017 y estamos compartiendo el mensaje, la resurrección de Jesús, el Cristo, el Mesías. Acuérdese que Cristo es la palabra Mesías en griego, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo, ¿verdad? Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 2, versículo 18, por favor. Estas son las dos únicas veces, aunque está repetido en los evangelios, ¿verdad?, que el Señor habló de una señal que les iba a dar. Dice nuevamente en el capítulo 2, verso 18, Juan 2, 18, y los judíos respondieron y le dijeron, en este caso no eran ya los fariseos, sino que el pueblo en general, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cómo podemos saber si tú eres el Hijo de Dios? En pocas palabras. Y es la misma pregunta que esta humanidad sigue haciendo. ¿Cómo puedo yo saber que Jesús, el Cristo, Jesucristo, del cual hay tantas religiones, ¿verdad?, que se dicen cristianas, ¿cómo puedo saber que Él es el verdadero Dios, el Hijo de Dios? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba ahí el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, una belleza de construcción. Dijeron luego los judíos, a ver, en 46 años fue edificado este templo. Imagínate una construcción que tardaron 46 años en edificarla. No era una casucha, ¿verdad? En 46 años tardamos en edificar este templo y tú en 3 días lo vas a levantar, lo vas a destruir, luego lo vas a levantar. Pero dice Juan, mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo es templo o del Espíritu Santo o de otro tipo de espíritus? ¿De cuántos ya es su cuerpo templo del Espíritu Santo? Yo hace 36 años, el Señor entró en mi vida y convirtió mi cuerpo lleno de pecado, lleno de pornografía, lleno de tantas cosas, en un templo santo cuando yo lo limpié, cuando con la sangre del Cordero yo lavé mis vestiduras. Bendito sea el Señor. Por tanto, versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, hoy vamos a ver cuántas veces el Señor les dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya a la cruz y muera y sea entregado en manos de pecadores y hagan con este servidor lo peor, pero al tercer día yo resucitaré. Y ellos no escucharon esa segunda parte. Ellos solo escucharon, me van a matar, me van a torturar, a tal grado que una vez Pedro se levanta y dice, por ningún motivo vayas allá a Jerusalén, ni se te ocurra, Jesús. Lo reconvino al Señor, lo detuvo, casi le da una cachetada y le dice, reacciona, Cristo, ¿cómo que vas a ir a que te maten? Y el Señor Jesús voltea y le habla al espíritu que está hablando, que no era precisamente el corazón limpio y amoroso de Pedro, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, en el reino de Dios, sino en las cosas de esta tierra. Apártate, le dijo diablo en ese momento, porque el que estaba hablando ahí no era un espíritu bueno, no era inspirado por Dios, era algo inspirado por la carne, por la preocupación carnal de una persona que sí, con buenas intenciones, no podía pensar siquiera que su maestro pudieran hacerle algo, mucho menos matarlo. Si Pedro se hubiera acordado que Jesús durante todo su ministerio le estuvo diciendo, hay una señal que voy a darles, y es que este cuerpo, este templo va a ser destruido, pero en 3 días lo levantaré. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Pero no se acordaron. Hermanos, nosotros acostumbramos los cristianos sinceramente darle un énfasis, y bendito sea, lo tiene,
a la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿A la sangre del Cordero? Por supuesto que sí. Por ella somos salvos. Si la Biblia dice que si tú pones tu fe en su sangre, serás salvo. ¿Qué significa esto? Poner la fe en que fue lo único que Dios aceptó como el pago suficiente por nuestros pecados. No son nuestras buenas obras, no son nuestros buenos vestidos, no es si te vistes con corbata o sin corbata, no es si haces esto o haces lo otro, es si tú pones tu fe, no en lo que tú haces. El problema no está, el evangelio no es centrado en lo que tú y yo podemos hacer. El evangelio es lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario, y lo que hizo en la cruz del Calvario no es otra cosa más que entregar esa sangre, la cual, la buena noticia fue, Dios la aceptó como el pago suficiente y único para redimir no solo tus pecados y mis pecados, sino los de todas las generaciones habidas y por haber. Jesucristo ya murió, ya pagó, no solo por tus pecados pasados, sino por los que vas a cometer el día de mañana. Por eso cada día nosotros tenemos que ir arrepentidos y hacer un acto de conciencia, y antes de dormir pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos muestre y nos redarguya y digamos: Señor, perdóname, este día yo he estado haciendo esto, he estado cometiendo eso, me he alejado de esto otro, perdóname, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame al camino eterno. Pero inmediatamente la sangre de Jesucristo nos vuelve a limpiar de todo pecado, porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Amén. Vamos a ver uno de estos eventos que sucedieron en Mateo capítulo 17, versículo 22. Perdón, Mateo 16, 20, me adelanté. Vamos a ver el libro de Mateo un poquito, luego vemos otros. Pero en el 16, 20 encuentro esta referencia. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Interesante petición, ¿verdad? No es el tema, pero un día vamos a hablar por qué por qué Jesús mismo no quería que sus discípulos dijeran que Él era el Mesías. Cualquiera te hubiera dicho: no, hombre, publiquémoslo, digámoslo. No era el tiempo, no era el momento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, versículo 21, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, o sea, de los líderes de Israel, de los principales sacerdotes y de los escribas, de los religiosos. Iba a sufrir, iba a padecer, hasta ser muerto, y luego dice, y resucitar al tercer día. Desde entonces Jesús, cada vez que tenía la oportunidad, les recordaba que Él iba a ir a Jerusalén a ser muerto, pero que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. Ellos no escucharon la última parte. Capítulo 17, versículo 22 de Mateo, dale vuelta a la página. En el capítulo 17, verso 22, dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, que era un título para Jesús, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cómo hubiera sido tu reacción si el Señor te dice: mira, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar entre los muertos? Ojalá tu reacción si fuera: bueno, no importa, qué glorioso, te vas a levantar entre los muertos. ¡Wow! Eso los va a dejar impresionados. Te van a matar, te van a crucificar y después te vas a levantar entre los muertos. Oh, va a ser un golpe tremendo. Se gozarían, pero ellos no, dice la Biblia, y ellos se entristecieron en gran manera. Todavía hay gente que se sigue colgando a Jesús crucificado en su cuello. De hecho, a esa figura se le llama crucifijo, ¿verdad? ¿Por qué se llama crucifijo? Porque ahí está fijo el Señor Jesús, clavado, esclavizado, no se puede liberar de ahí. Nosotros no debemos traer a Jesús crucificado, porque Él ya fue crucificado. Jesús está crucificado en mis recuerdos, en mi corazón, no me puedo olvidar de su sacrificio, pero no se quedó en esa cruz, tampoco se quedó en esa tumba.
sino que al tercer día Él venció. Pero como nosotros, igual que los discípulos, solo enfatizamos la primera parte de la verdad, cuando la Biblia dice que aquel que cree que Jesús murió y resucitó, será salvo. Es bien importante. Si Jesús no resucita, la redención todavía no se efectúa. La redención se corona, la vida eterna comienza cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, no quiero entrar en teología, pero literalmente nosotros no tenemos vida nueva. Vamos a ver Lucas, el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 18, verso 31. Había una razón por la cual ellos no se gozaban. Tomando Jesús a los 12, les dijo a sus discípulos más allegados, ¿verdad? He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hermano, todas las más de 100 profecías fueron cumplidas en Jesucristo. Esto es increíble, impresionante, y todas tenían que cumplirse. Versículo 32, pues será entregado a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque había romanos, a los romanos que no eran judíos, eran gentiles. Y será escarnecido, o sea, burlado, vituperado, amancillado, martirizado, para que me entiendas, y afrentado y escupido, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, el que hizo el universo con su voz. Es la voz de Dios hecha carne, la palabra de Dios, el verbo de Dios, escupido, afrentado. Y después que le hayan azotado, le matarán. Y ahí se les frizó el cerebro, ¿verdad? Ahí se les congeló el razonamiento y no escucharon esto último. Mas al tercer día resucitará. Si yo le dijera a mis hijos, voy a morir, me van a hacer pedazos, voy a morir clínicamente, voy a estar muerto, me van a atropellar, pero no se preocupen, al tercer día me voy a levantar, a lo mejor pasaría lo mismo. ¿Cómo que te van a matar? Se les olvidaría lo último, y a ellos igual. No los culpo. Pero dice la Biblia, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, versículo 34. ¿Lo ves conmigo? Ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. ¿Alguien me puede gritar desde su asiento por qué ellos no entendían y por qué estaba encubierta esta palabra a sus corazones? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos años tienen de cristianos? A ver, alguien me gritó por allá. Una voz de ultratumba por allá. ¿Ya ves? ¿Por qué qué? A ver, grítalo para que lo vean. No había descendido el Espíritu Santo sobre todos ellos. ¿Y quién es el que te redarguye de pecado, te hace entender las cosas? No es el pastor, no es el predicador, no es el teleevangelista, no, es el Espíritu de Dios. Y como todavía no había soplado Jesús sobre ellos, ellos no podían entender. Marcos 9:30, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús quería pasar desapercibido, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué era la enseñanza? Dice Marcos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya sé, porque yo a veces me desespero, ¿verdad? ¿Por qué no pregunta? Le veo la cara de what y no pregunta. No todos son tan preguntanos como yo. Yo era bien preguntón, hermano. Pobres de mis papás a la edad de los porqués, ¿verdad? Los puse en jaque más de una vez. No, y luego les preguntaba cada preguntita que se les subía, si les bajaba los colores a mis papás, ¿verdad?
Mis maestros pobrecitos, eso sí, pobrecitos. O sea, yo era el preguntón, ya cállate, Gustavo. Porque yo no me podía quedar con la duda. Yo necesitaba saber y siempre he necesitado saber. Y la razón por la cual estoy aquí es porque yo sé que Jesucristo está vivo. Amén. Yo no podría siquiera tratar de predicar, de evangelizar con una duda en mi corazón, con una pregunta. Claro, por favor, hay cosas escondidas que no son dadas a los hombres, hay cosas reveladas para los hombres. Por supuesto que hay cosas que yo no sé, ni me voy a atrever a preguntar porque no me corresponde saber. Algunos se meten en problemas por buscar más allá de lo que está escrito, por tratar de interpretar algo más. Pero la Biblia dice que al testimonio, a la palabra, no le busques más de lo que... Y si no dice, es porque Dios no quiere que sepas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y por eso hay tantas divisiones y tantas sectas y tantos grupos, porque empiezan a elucubrar cosas que la palabra no dice y que no son importantes. El mismo Juan dice en su evangelio que esas cosas se escribieron para que para que todos conocieran que Él era el Hijo de Dios. Pero que Jesús hizo muchísimas cosas que si se escribieran en libros no alcanzaría la tinta, no alcanzarían las hojas para escribir todo lo que Jesús constantemente, porque Él trabajaba y trabajaba no 8 horas, 24 horas, dormía bien poquito, a veces ni dormía por hacer la voluntad del Señor. Así que lo que está escrito es lo que está importante, lo que nosotros tenemos que saber y párale. Amén. Y sin embargo, hay muchos que no preguntan y estos discípulos tenían miedo de preguntar. ¿No te pasa a ti? Bueno, no quiero hacerte sentir mal. Yo también a veces he tenido miedo de preguntar. Porque mira, queda una duda. Dice por ahí el sabio, mejor no digo nada y que todos piensen que soy un tonto, a abrir mi boca y que no les quede la menor duda. Así piensan algunos, ¿verdad? Mejor no hago la pregunta, no sea que vaya a quedar como... ¿Qué hemos dicho en esta iglesia? Que no hay preguntas tontas, ¿verdad? Nada más no me pregunte a qué velocidad corre el guepardo y esas sí no las voy a preguntar. No viene. Si es una pregunta que viene al caso, amén. Tenemos solo 10 minutitos, hermanos. Bueno, es lo que dice aquí mi líder de Ujieres. Yo como soy el pastor, pues, pobrecito. No, tengo que sujetarme. Versículo Mateo 17, vamos al 22. Ya lo vimos. Lucas 1. Quiero ahora ir a lo inverso. Lucas capítulo 1, versículo 1, dice la siguiente declaración. El primer versículo del Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Puntos suspensivos. No sigas leyendo. Repito. Ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿cómo han sido? Ciertísimas. No estaba hablando de leyendas, no estaba hablando de teorías, no estaba hablando de mitos, estaba hablando de lo que ellos experimentaron, de lo que ellos vieron, tocaron y palparon sus manos. Hechos capítulo 1, que es la continuación del Evangelio de Lucas, también escrito por el doctor Lucas, comienza también en el versículo 1:1. Lee conmigo del 1 al 3. Hechos 1 del 1 al 3. Dale la vuelta a las páginas. Acompáñame a Hechos 1 del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál fue el primer tratado? Pues el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ese es el primer tratado que Lucas le dedicó a Teófilo. Oh Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, después de haber sido crucificado, muerto y sepultado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esta palabra indubitables me encanta, ¿verdad? Aunque no es una palabra muy común en nuestro español actual, pero significa pruebas que no dejan lugar a duda alguna. Pruebas ciertísimas, como dice el Evangelio de Lucas.
Cosas clarísimas, cosas que no hay lugar a que puedan ser refutadas porque son hechos. Y dice a quienes se presentó, ¿cómo se presentó? Vivo, con unas pruebas, no, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Vamos al capítulo 5, versículo 34, el testimonio de los mismos discípulos. Hechos 5, 34. Aquí narra un conflicto que tuvieron los líderes cuando los discípulos del Señor hicieron algún milagro en el nombre de Cristo Jesús y no podían detener su predicación, no podían detener a los hijos de Dios que estaban por todas partes extendiendo el Evangelio, declarando el Evangelio, extendiendo el reino de Dios. Versículo 34, Hechos 5, 34, dice que entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, por cierto, el maestro de Pablo, Saulo de Tarso, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y ya en privado les dijo al concilio: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Y me llama la atención lo que dice este sabio Gamaliel, porque antes de estos días se levantó Teudas, así se llamaba este líder, Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue, ¿cómo? Muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos, ¿a qué? A nada. Todos los que se han levantado en la historia, al morir, algunos fortalecen sus movimientos por un tiempo y luego se desvanecen. Pero la mayoría de ellos, todos sus seguidores desaparecen. Porque muerto el perro, dicen por ahí, en una mala expresión, se acabó la rabia, dicen por ahí. Tratando de explicar que, no hombre, se muere y se acabó el movimiento, se muere y se acabó todo. Y pensaban que con Jesús iba a ser lo mismo. Éjele que no contaban con que ese iba a morir, pero se iba a levantar. Mire lo que dice el versículo siguiente. Después de dice Gamaliel, recordándose en la historia, se levantó Judas el Galileo, el Juan Camaney de ese entonces, ¿verdad? Para que me expliques. En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, mucho, ya no eran 400, ya era un montón. Pereció también él, estiró, ¿verdad? Entregó los tenis, y todos los que le obedecían fueron, ¿cómo? Dispersados. Y ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se va a acabar. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Todo el mundo diga conmigo, no la podréis destruir. Pero dilo con más fuerza y fe, no la podréis destruir. Lo que es de Dios no se puede destruir. Si tu experiencia con Dios es real, no, venga lo que venga, pase lo que pase, te traicionen, tu pastor caiga, tus líderes te traicionen, el mejor amigo te desilusione, tú no te vas a rendir, tú no te vas a ponchar, tú no vas a dejar el evangelio, tú no vas a dejar el reino de Dios y te vas a regresar al mundo, porque si la obra que está en ti es de Dios verdaderamente, vas a prevalecer esto y más. No nos prometió el Señor Jesucristo una vida llena de un lecho de rosas. Va a haber tribulaciones y por muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Mira qué manera Gamaliel de entender las escrituras y de entender el consejo. Si esta obra es de los hombres, no te preocupes, se va a acabar solita. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira qué sabiduría. Y el 40, y convinieron con él. Se pusieron, dijeron, sí, tienes razón, Gamaliel. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, hermano, yo quiero preguntar si aquí hay alguna persona, probablemente la hay,
que ha sido maltratado físicamente por causa de Cristo, azotado, una bofetada aunque sea, un ojo morado, un brazo roto, una pedrada? Ah, no. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio buscando el botiquín de emergencia de primeros auxilios, llamando al 911, buscando las armas para desquitarse. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Brother, eran 39 latigazos, 40 menos 1, que recibían grueso, ¿verdad? Unos latigazos, y no lo hacían con cariño, brother. Los azotaron probablemente con varas y no les importó, porque cuando la obra es de Dios, cuando lo que Dios está haciendo, cuando tu Dios está vivo y resucitado, nada te puede detener. Y todos los días, versículo 42, no una semana, no cada domingo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando dicen el templo, no te confundas, no es que tenían culto todos los días, como algunas congregaciones. Y yo no quiero criticar, qué bueno que tienes la oportunidad, pero muchas veces se hace algo ritualista y muerto. Yo no quisiera que ni una sola reunión de esta congregación fuera una reunión muerta, una reunión por costumbre. Si tú estás viniendo aquí por costumbre, porque es domingo, porque ya te acostumbraste, qué mal estás. ¿Qué tal si un día cambiamos a sábado, a viernes, a lo que sea? ¿Ya no vas a venir? Porque ya estás acostumbrado, ya estás religiosamente viniendo cada domingo. Todos los días en el templo, no es que se metían dentro del templo, sino en el atrio del templo, donde se congregaba la gente, por las casas, donde ellos vivían, donde ellos caminaban, no cesaban de enseñar y predicar a un Jesucristo vivo. Aleluya. Hechos 10:37. Apúrese que ya queda poco tiempo. Vaya rápido conmigo, esos veloces en la palabra. No quiero comentar mucho, quiero ir a la palabra solo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Aquí estaba predicando Pedro, ahí a Cornelio y su familia, ¿verdad? Le está predicando. Dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué descripción tan maravillosa. Y nosotros, versículo 39, escucha esto. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermano, a ellos no les contaron, ellos no lo supieron por una leyenda, no lo leyeron en algún manuscrito. Ellos lo vivieron, nosotros somos testigos. La Biblia dice que somos llamados a ser testigos de Dios, testigos de Jehová, y ahora en el Nuevo Testamento testigos de Cristo. Los cristianos son los verdaderos testigos de Jehová. Cuando dicen amén, amén, aleluya. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y dice el verso 40, a este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y juez de muertos. Aleluya. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, ahorita que dije juez de vivos y muertos, yo quiero invitarte, déjame hacer un paréntesis, déjame hacer un anuncio, un comercial, a que dejes tu comodidad y vengas a aprender acerca de lo que dice la palabra del Señor, acerca de los últimos tiempos. Creo yo, y estamos de acuerdo, millones de líderes cristianos, que estamos viviendo verdaderamente los últimos años. No estamos hablando de generaciones, o sea, no estamos hablando de 200, 300 años más. No, estamos viviendo algo mucho más cerca. Las cosas se están poniendo color de hormiga, hermano. Las profecías se están cumpliendo. Necesitamos entender
Usted sabe que en esta iglesia yo no me pongo dogmático ni en una sola posición. Usted tiene que entender qué es lo que dice la Biblia y cuántas posiciones hay en diferentes cosas, y ustedes tienen que ir a la Escritura, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue enviado para que estuviéramos y supiéramos las cosas que van a venir. ¿Se acuerda de ese versículo? Le hice la pregunta al empezar, ¿por qué no entendieron? Porque el Espíritu Santo no había venido. Pero uno de los versículos que vimos el jueves pasado es precisamente que el Espíritu Santo iba a venir para hacernos saber las cosas que vendrán, las cosas que vienen, el porvenir. ¿A Dios le interesa que su pueblo sepa? Claro que sí, pero cuando su pueblo no sabe, inventa cosas, como en 1988, cierto líder escribió un libro, se vendieron 300,000 copias del libro, se hizo rico, porque decía que en septiembre de 1988 iba a venir el Señor. Y ahí los tienes a la gente vestida de blanco y llega la fecha y no viene el Señor. Y entonces hace un artículo y dice, me equivoqué de cálculo, es en 1989. Y dice la Biblia que vendrán muchos en mi nombre diciendo y haciendo, mentirosos profetas. ¿Por qué? Porque se le olvidó a esta persona amorosa, ha de haber sido un hermano, yo no quiero criticarlo, pero se le olvidó que la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Pero también nosotros olvidamos que debemos estar apercibidos, debemos estar conscientes de todas las cosas que están pasando para que no nos agarren desprevenidos y que, ay, ¿qué pasó? Ya sonó la trompeta, ¿qué estás haciendo? Hermano, tenemos que estudiar un poquito la palabra del Señor. Se nos ha acabado el tiempo, hermano. Pero yo quiero que mires solo por un momento 2 escrituras más. La resurrección del Señor fue algo impresionante. Uno de los versículos que cuando yo retomé la Biblia, porque cuando me convertí haz de cuenta que Dios volvió a poner nuevas páginas en la Escritura. Yo había leído la Biblia, muchas citas las había leído, algunos pasajes me los sabía de memoria, pero era un religioso que vivía una doble vida. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, la Biblia se hizo viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. ¿Cuántos saben eso? No está muerta, porque la palabra de Dios verdadera es Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra escrita, el Logos de Dios también está vivo. Amén. Mateo 27:51. Mira nada más algo de cómo fue la resurrección de Jesús. A los que les gusta, miren, ahorita los jóvenes están fascinados por los videos y las series como las de Caminan, ¿cómo dicen? Walking Dead, o sea, The Walking Dead, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? Los muertos vivientes, ¿no? Los muertos caminantes, ¿no? Los muertos caminantes, ¿no? Y ahí te va una que no había televisión, pero mira esto, Mateo 27:51. Y he aquí, cuando estaban crucificando al Señor, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, no de abajo para arriba, porque el que lo abrió, el que lo partió en 2 fue el Señor del cielo, y lo partió en 2, y era un velo así de grueso, hermano, imposible de partir, de rajar. Lo rasgó en 2 y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, hermano, no era un temblor, era un terremoto que partía las rocas. Y esto está increíble a los que les gusta la serie, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros, asústame, ahora sí que asústame Panteón, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, de creyentes, se levantaron. Y salieron de los sepulcros. Ay, brother. No, apágale la tele, préndele a la Biblia. Y salieron de los sepulcros, claro, aclara, después de la resurrección de Él, porque algunos dicen, ay, salieron cuando Cristo fue crucificado. No, aclara. El primero que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Y como la Biblia dice que siempre traía primicias, Él no solo resucitó, sino le entregó a Dios a algunos más que resucitarán con Él. Uf, qué glorioso. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Uy, brother. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto ahí en la cruz, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, y esto es lo que quiero que tú hoy te lleves, verdaderamente
Este era Hijo de Dios. Una vez que mi Señor expiró, que dijo: consumado es, pagada está la deuda, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él murió. Y empezó a temblar la tierra y se conmovió, y todo esto pasó, hermano. Estos impíos, estos romanos que no conocían la Biblia, que no conocían la ley de Dios, pudieron temer más que algunos de los que sí los conocemos y declarar verdaderamente: este era Hijo de Dios. Solo quiero que terminemos con la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, 3. Dice la Escritura, está hablando Pablo y enseñando, y con esto nos vamos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Directamente del Señor Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, Peter, para que me entiendan. Y después a los 12. Fíjate qué interesante. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven aún, son testigos presenciales, vieron a Jesús vivo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que un perseguidor asesino del pueblo de Dios ahora se convirtiera en el más fuerte seguidor y proclamador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dejara que le hicieran lo que fuera? Lo azotaron, una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Yo creo que sí se murió, pero la Biblia dice que los discípulos lo rodearon, oraron por él y lo levantaron, porque la Biblia dice: en mi nombre haréis proezas. Y una vez levantado, hermano, todo apedreado, ensangrentado, ¿ustedes creen que se fue a su casita a recuperarse? No. Increíblemente iba para allá y volteó y dice: ¿dónde está la ciudad? Regresemos a la ciudad. ¿De dónde te apedrearon, Pablo? Sí, ahí hay mucha necesidad, todavía no ha terminado mi obra. ¿Tú regresarías al lugar donde te apedrearon? Bueno, Pablo sí. ¿Y sabes por qué? Porque él vio a Jesús en Damasco y se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él miró a Cristo glorificado, resucitado, él cayó de rodillas y le entregó su vida. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, en este día. Ponte de pie y quiero que te goces conmigo, porque dice la Escritura que si Jesucristo no hubiera resucitado, sería como Teudas, sería como Judas el Galileo, sería como aquellos, sería incluso como Stalin y Lenin y todos aquellos cuando el comunismo cayó, y seguirán cayendo todas las filosofías y todos los líderes seguirán cayendo y estarán llorando en sus tumbas, pero hay una tumba que está vacía, y por esa tumba vacía tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Y hoy puede ser tu día de salvación, porque si hoy crees que Jesucristo murió y resucitó por ti, tú serás salvo. Levanta tus manos y dile: Señor, creo en ti. Señor, me doblego ante ti. Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú resucitaste. Gloria a ti. Y adoremos al Rey. Exaltemos al que vive. Al Rey de Reyes. Al Señor de señores.
Jesús, nuestro Señor. Porque Él vive, hermano, nosotros viviremos. Su resurrección nos da la esperanza firme de que un día tú y yo también nos levantaremos. Cristo vive. Dale una prenda de aplauso al Rey. Pues el pastor ahorita le está compartiendo, ¿verdad? Si hay alguno que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Pero Dios nos ha dado hoy la victoria con nuestros niños. Hoy los 14 niños le entregaron su vida a Jesús. Así que yo quiero que le den un aplauso a mis niños porque hoy ellos decidieron entregarle su vida a Jesús. Están emocionados. Noé casi me describía toda la historia, este pequeñito, ¿verdad? Y yo estoy gozosa, hermanos, porque en ese salón hoy la presencia de Dios vino de una manera súper tremenda. También nuestras danzantes. Y hoy oré por ellos y puse manos para que el Espíritu Santo...